Hola, buenos días. Hoy es sábado 9 de julio del 2022. Esta es la clase correspondiente al periodo de recuperación de las unidades 3 y 4 de la materia de Derecho Civil. Yo soy su servidora, María de Jesús Paniagua Soto, y esta es la materia de Derecho Civil perteneciente al Instituto Rosario Castellanos, la carrera de Contaduría y Finanzas. Este video es para los compañeros que se presenten. Les voy a compartir el link para que se presenten. Y si tienen algunas dudas, no omitan ponerse en contacto conmigo, estoy a sus órdenes. Todavía tenemos algunos días para ponernos al corriente con nuestras actividades. Muchísimas gracias. Quisiera hacer así como un análisis, así como el estudio de las actividades que se encuentran pendientes, que vamos a realizar a lo largo todavía de esta semana de recuperación. Muchas gracias. Quisiera analizar las actividades de las unidades 3 y 4 y analizar un poquito los foros, las actividades, ver algunos compañeros cómo lo resolvieron, cómo mandaron dichas actividades. Vamos a iniciar esperando que se incorporen más compañeros. Muchas gracias. Excelente día. Este es el foro correspondiente a la unidad 3. Recuerda que nuestra materia de Derecho Civil habla precisamente de lo que el derecho civil interviene en nuestra vida, lo que interviene en nuestras actividades cotidianas. Hablábamos en sesiones pasadas que tú puedes conectarte a los videos que están en mi canal de YouTube respecto a actividades los contenidos de la materia de derecho civil. Acuérdate que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares y pueden solicitar la intervención del Estado, invitándolos precisamente a solventar algunas controversias o litis, pero siempre esa intervención a solicitud del particular. El derecho civil habla primordialmente de varios tópicos, todo lo que tenga que ver con la persona, su estado civil, su nacimiento, su muerte, sus sucesiones, su parentesco, las relaciones entre personas, sus patrimonio, sus bienes, sus derechos, sus obligaciones, su sucesión y sus contratos. Particularmente esta materia, en estos foros vamos a analizar qué es lo que debes de realizar, qué es lo que debes de hacer en el foro de aprendizaje correspondiente a la unidad 3. Estimado contador, en el presente foro reflexiona de forma crítica ante los conceptos generales revisados en la unidad. Revisa diversas fuentes de información, tales como páginas electrónicas, videos y audios. Identifica las ideas primarias y secundarias, toma nota. Con las notas obtenidas previamente, da respuesta a la siguiente pregunta con tu propio vocabulario en 250 palabras como mínimo. ¿Cuál es la utilidad de los contratos de servicios en la práctica contable? Vamos a ver, vamos a bosquejar qué son los contratos contables, cuáles son los contratos de prestación de servicios. Retroalimenta de forma constructiva y coherente en el foro de tus compañeros. Realiza una última participación con tus conclusiones. Sé constructivo, no se tomarán en cuenta las aportaciones incompletas, sin referencias, felicitando a los compañeros, etcétera. Comparte tus referencias. Realiza el foro dentro de la semana correspondiente y el éxito. Les estoy proyectando, contadores, lo que contestaron sus compañeros directamente en los foros.
¿sí? Lo que contestaron sus compañeros en los foros. ¿Cómo podríamos definir un contrato de servicios? Fíjate que, ¿cuál es la diferencia de un contrato de servicios con un contrato de subordinación laboral? Que en el contrato laboral, los contratos regulados por la Ley Federal del Trabajo, aquí va a haber una subordinación. Es decir, que en los contratos laborales vas a tener un patrón y el patrón te va a realizar, no lo realizas a tu criterio discrecional, el patrón te va a decir tu horario de trabajo, sus actividades, tus funciones, tu sueldo, el lugar, el espacio. Aquí hay una relación de subordinación. ¿Qué es esto de subordinación? Precisamente debes de atender instrucciones por parte del patrón. En los contratos de prestación de servicios es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo te estoy contratando a ti con el carácter de profesionista, de profesional, y tú no hay esa relación de subordinación. Aquí vas a realizar los trabajos de una manera profesional e independiente en atención a tu naturaleza, en atención a tu expertise, a tu profesionalización, ¿sí? Entonces, recuerda, la palabra clave entre los contratos de prestación de servicios y los contratos laborales es la palabra subordinación. Ese contrato de prestación de servicios es un acuerdo entre dos partes por el cual una de ellas se compromete a desarrollar un trabajo, una actividad, a cambio de una prestación económica. Este tipo de contratos se caracteriza porque el contratado se compromete a realizar una determinada labor, mientras que su contraparte asume la obligación de pagar por dicho servicio. Las características del contrato de prestación de servicio, como ya te lo he comentado, tiene dos partes, prestador y el cliente. El prestador del servicio realiza la tarea encargada manteniendo su independencia, determinado por su propia cuenta cómo desarrollar su labor. Te insisto, aquí en atención al expertise, a las características inherentes del prestador del servicio, él va a tener la facultad discrecional de elegir, de determinar cómo se van a prestar los servicios. El prestador del servicio realiza la tarea encargada manteniendo su independencia, determinando por su propia cuenta cómo desarrollar su labor. El contrato suele ser de larga duración, realizándose usualmente pagos periódicos, por ejemplo, pagos mensuales o trimestrales, o trimestrales. Es un tipo de contrato oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque se obtiene una ganancia lícita, se obtiene una ventaja. Una, es un contrato oneroso porque implica una contraprestación, suponiendo deberes y obligaciones para ambas partes. Para ambas partes. Elementos del contrato de servicio. Identificación de las partes del contrato, prestador y cliente, descripción del servicio contratado, sus objetivos, tiempo de duración del contrato o si es indefinido, se deben especificar las causas de rescisión del acuerdo, monto de la retribución del prestador detallando la frecuencia de pagos, deben establecerse las consecuencias legales en cada una de las partes, incumple el contrato en alguna de las cláusulas. Cabe señalar además que como todo contrato se requiere del consentimiento de ambas partes, lo cual se expresa con las firmas correspondientes en el acuerdo escrito. Este contrato de prestación de servicios debe de constar por escrito. Sirve para hacer firme el acuerdo contraído entre el profesional y la persona física, autónomo o moral, donde se detallan cada una de las condiciones del servicio. A través de él, las partes se comprometen con la prestación de un servicio a cambio de una compensación económica. Es importante señalar que el pago del contrato está dirigido al cumplimiento de un objetivo, meta, horas, proyectos, etcétera. Ojo, contador, este tipo de contratos que ya estamos viendo que la palabra importante y trascendente aquí es que no existe una subordinación. ¿Qué quiere decir esto de subordinación? Que aquí el prestador del servicio
va a realizar las actividades en atención a su leal entender, en atención a su expertise, a su profesionalización. No existe ningún contrato de prestación, simplemente existe no existe un contrato de subordinación como en una relación laboral. Aquí simplemente la persona se encarga de realizarlo por su expertise, experiencia y profesionalización. ¿En qué te ayuda la materia contable? Te ayuda propiamente porque no estás generando factores o recursos humanos. No tienes, te sirve para una adecuada planeación. Por ejemplo, no es necesario que lo contrates por tiempo indeterminado, sino por el tiempo en los que necesariamente vas a requerir sus servicios, sus actividades. Entonces, es inherente y exclusivamente a la temporalidad por lo cual lo vas a necesitar. Ventajas, no estás generando obligaciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Infonavit, no lo estás generando. ¿Por qué? Porque no existe una relación de subordinación, no estás generando antigüedad, no estás generando sindicatos, no hay carga social, simplemente es un contrato de prestación de servicios. En eso consiste en este foro, en comentar propiamente el contrato de prestación de servicios, sus ventajas, sus virtudes. Todavía estás a tiempo de realizar tus actividades. Este foro todavía se continúa abierto. Recuerda señalar el contrato de prestación de servicios, señalar tus referencias y comentar las aportaciones de tus compañeros. ¿Sale? En esta actividad, ¿sí? En el foro de la unidad 3, también, también estamos en este unidad 3, también teníamos una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje concerniente a la unidad 3. Permíteme un segundo, contador. Esta experiencia de aprendizaje, ¿en qué consiste? ¿Sí? Los estudiantes estudiarán, en este caso, tomando como zona de estudio el Valle de México, de la cual tendrá la libertad de elegir una alcaldía o alguna colonia y detectar las empresas relacionadas con con el entretenimiento para generar posibles soluciones a esta problemática económica, así como las posibles causalidades sin dejar a un lado la cuestión humana, social, abordando un tema desde un punto de vista económico y social. Presentación. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. El derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relacionados o relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Insisto, aquí cuando existe una controversia, una litis, alguna situación de conflicto entre las partes, podemos hacer uso de la acción, que la acción es un derecho público subjetivo por virtud del cual el ciudadano, la persona, puede solicitar la intervención del Estado para solventar o dirimir dichas controversias. El propósito de esta actividad, contador, el alumno analizará el incidente crítico, los elementos y las características dentro del contexto de su localidad que le permitan identificar las empresas relacionadas con el entretenimiento y pueda observar y analizar el negocio que considere que cuenta con los elementos idóneos para su proyecto. Indicaciones. Analiza el incidente crítico, elementos y características.
Dentro del contexto de tu localidad, identifica una empresa en la que puedes realizar un contrato de servicios. Observa y analiza el negocio que consideres que cuenta con los elementos idóneos para tu proyecto. Identifica y expon la siguiente información: el contexto, la ubicación, tipo de negociación, los trabajadores. Analiza la información anterior, identifica las ideas primarias y secundarias dentro del contrato de prestación de servicios, toma nota, explica con base en las notas obtenidas con tus propias palabras, dando respuesta a lo siguiente. ¿Qué elementos de los estudiados en la unidad has encontrado en el contrato que has trabajado? Fundamenta tus razones y describe el contexto en el que se genera el contrato de servicios mínimo en una cuartilla. Vamos a ver los entregables de tus compañeros, cómo resolvieron, cómo subsanaron la actividad. Vamos a ver este, sacó 10. Déjame encontrar un trabajo. Vamos a analizar, espero que lo puedas ver en pantalla, este negocio, este entregable de alguno de tus compañeros. Te reitero, aún estás a tiempo de mandar tus actividades. Este negocio, acuérdate, era ubicar un negocio dentro del contexto de la Ciudad de México y señalar las características, analizarlo, ¿sí? Este establecimiento mercantil se llama La Langosta. Es una microempresa, cuenta con 12 trabajadores, es un tipo de contrato por jornal, contrato de los portadores y alquileres. El inversionista, la persona que tiene el negocio mercantil, ya dice su nombre. Esta MIPYMES, esta alumna la eligió, es un restaurante que se dedica al buffet de mariscos, es un restaurante, tiene música en vivo,
donde después de comer, degustar sus platillos, se puede bailar, hay karaoke o incluso hasta bailar, ¿sí? Aquí señala la alumna que en esta pandemia se vieron afectados económicamente, ya que este lugar cerró por ser un lugar cerrado, ya no podía haber aglomeraciones. La empresa para satisfacer sus necesidades necesita formar un equipo de trabajo como cocineros, lavalosas, músicos y herramientas de trabajo, staff, trastes, ollas, vasos. Materias primas, necesita pues, obviamente los insumos y presta también los servicios de banquetes. Aquí el empleador, para solventar la situación de la pandemia, se obligó a prestar el contrato de prestación de servicios y contrató puros aprendices, puras personas a lo mejor que están estudiando todavía, que están estudiando a lo mejor para chef, para turismo, administración de empresas para hacer uso, ¿sí? El salario inicial no podrá ser en ningún caso inferior, ¿sí? Se plantea, señalan este tipo de contrato, ¿sí? A cambio de una prestación. Ese era el objetivo de este contrato, ¿sale? Vamos a analizar la actividad, la siguiente unidad. Espero que no tengas dudas, que vaya quedando muy claro y si no, con todo gusto nos podemos poner en contacto vía plataforma para todas tus dudas. Aquí el foro, vamos a analizar el foro de la unidad 4. El foro de la unidad 4, ¿sí? La pérdida económica en las empresas del Valle de México. Los estudiantes estudiarán este caso tomando como zona de estudio el Valle de México, de la cual tendrá la libertad de elegir una alcaldía o alguna colonia y detectar las empresas relacionadas con el entretenimiento para generar posibles soluciones a esta problemática económica, así como las posibles causalidades sin dejar a un lado la cuestión humana y social, abordando el tema desde un punto de vista económico y social. Las indicaciones realizan una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la presente unidad, revisa diversas fuentes de información adjunta, tales como ligas de video y audios, e identifica las ideas primarias y secundarias. Toma notas. Con las notas obtenidas previamente, da respuesta a la pregunta con tu propio vocabulario. En 200 palabras como mínimo, retroalimenta a tus compañeros en el foro. En tus propias palabras, di cuál es el concepto de contratos de compraventa y su aplicación. Vamos a entrar en el contrato de compraventa. En esta unidad veremos uno de los contratos más importantes, el de compraventa. ¿Qué es la compraventa? A través del contrato de compraventa, uno de los contratantes, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho a otro comprador que se obliga a pagar por esa cosa o derecho un precio cierto y en dinero. ¿Qué cosas pueden venderse? A través del contrato de compraventa se transfiere el derecho de propiedad de una cosa o un derecho. Las cosas pueden ser muebles o inmuebles, corpóreas o incorpóreas. Deben de existir en la naturaleza.
ser determinadas o determinables en cuanto a su especie y estar en el comercio. Por ejemplo, puede venderse los automóviles, casas, terrenos, derechos. ¿Qué cosas no pueden venderse? No pueden venderse las cosas que no están en el comercio, como la luz solar, el aire de la atmósfera, ni los bienes que son del dominio público. En el contrato de compraventa, el pago del precio debe pagarse siempre en dinero. ¿Sí? En el contrato de compraventa, el pago del precio debe ser siempre en dinero. En una compraventa, ¿es válido pagar el precio con una cosa? En el contrato de compraventa, el pago del precio será siempre en dinero. En caso de que el comprador pague con una cosa, entonces el contrato será de permuta. ¿Qué sucede si el vendedor o el comprador no se ponen de acuerdo si primero debe hacerse la entrega del bien o la entrega del dinero? Si el vendedor y el comprador no se ponen de acuerdo, si el vendedor debe entregar primero la cosa o el comprador debe entregar primero el dinero, ambos harán el depósito en manos de un tercero. ¿Cómo se puede pagar el precio en la compraventa? El pago del precio en la compraventa puede ser a plazos o al contado. Es decir, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, entonces el pago deberá hacerse al contado. Si el comprador no ha pagado el precio, ¿el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida? No. El comprador no ha pagado el precio, el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, salvo que el contrato se haya convenido en un plazo para el pago. ¿Puede rescindirse el contrato de compraventa por falta de pago? Sí. La falta de pago del precio da derecho a pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazos. ¿Cuál es el contenido del contrato de compraventa? Cuando el contrato de compraventa se celebre por escrito, debe de incluirse el proemio, es decir, la identificación del contrato, nombre del vendedor, nombre del comprador, objeto del contrato, forma de pago, lugar de entrega de la cosa, lugar de entrega del precio, derechos y obligaciones del vendedor, derechos y obligaciones del comprador, lugar, jurisdicción y competencia en casos de controversia, lugar de suscripción del contrato, fecha de suscripción del contrato, nombre y firma de las partes, nombre y firma de los testigos. ¿Sí? Aquí deberías especificar los anteriores elementos del contrato de compraventa, realizar una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la unidad, señalar 200 palabras como mínimo, retroalimentar a tus compañeros, di cuál es el concepto de contratos de compraventa y su aplicación, comenta de manera respetuosa y crítica y constructiva las aportaciones de cuando menos dos compañeros. Tu aportación debe ser enriquecedora, señalando sus conclusiones y referencias. Este es el contenido contador de la unidad del foro de aprendizaje de la unidad 4. De igual forma, en la unidad 4 tenemos una actividad, tenemos una experiencia de aprendizaje. Indicaciones. Analiza el incidente crítico y contrasta con los elementos y con características del contrato de compraventa. Observa y analiza el negocio que consideres que cuenta con los elementos idóneos de tu proyecto. Dentro del contexto de tu localidad, identifica una empresa en la que puedas obtener un ejemplo de contrato de compraventa para que analices su estructura, contenido y los fundamentos jurídicos que la sustentan. Identifica y expon la siguiente información: el contexto, tipo de negociación, analiza la información anterior, identifica las ideas primarias y secundarias dentro del contrato de compraventa, toma notas, explica con base a las notas obtenidas con tus propias palabras, dando respuesta a lo siguiente: ¿qué elementos de los estudiados en la unidad has encontrado en el contrato que has trabajado? Fundamenta tus observaciones y describe lo que has encontrado en este, así como la estructura de los contratos de compraventa mínimo en una cuartilla. Contador, damos por concluida así la sesión y ruego que si tienes dudas, por favor me las hagas saber. Estoy a tus órdenes. Recuerda, todavía tienes tiempo. Vamos a analizar hasta qué día
puedes enviar tus actividades, tus actividades se pueden recibir hasta el periodo de recuperación hasta el 14 de junio. Todavía el 14 de junio, hasta el próximo jueves, se pueden recibir tus actividades. No dudes en mandarlas, vale la pena. Es importante que te pongas al corriente en tus actividades. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Como puedes apreciar, aún tengo bastantes secuelas del COVID. No me falta un poco el aire al hablar, pero bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Estamos en contacto.